El 2022 nos regaló grandes emociones, muchas sorpresas y espectaculares batallas dentro del octágono de UFC. Las expectativas para este 2023 son altas y con un poco de suerte se podrían superar, pues un par de grandes nombres deberían volver a la jaula este año. Empecemos el año con una lista de deseos. Más allá de peleas que ya se hayan anunciado o que se espera que sucedan, como Leon Edwards contra Kamaru Usman 3, vamos a hablar de peleas que nos gustaría ver en este año que apenas comienza. Comencemos con la división de peso completo. No hay pelea que nos interese más ver que un duelo entre Francis Ngannou y Jon Jones. El monarca de la división por fin ha dejado atrás la lesión en la rodilla que lo mantuvo ausente por un año. En su último combate, Francis demostró que, además de ese poder brutal de knockout, ha mejorado en su defensa del derribo y también en su ofensiva en la lucha y en el control a ras de lona. Si a eso le sumamos el tan esperado regreso de Jon Jones al octágono después de 3 años de ausencia, resulta emocionante ver si la metódica preparación que ha tomado el ex campeón de la división de las 205 libras rendirá fruto. Después de todo, si logra llegar a una nueva división, conquistar el título e imponer condiciones, sin duda se estaría consagrando como el mejor peleador de todos los tiempos. En las 205 libras, creo que todos nos quedamos con ganas de ver la revancha entre Jiri Prochazka y Glover Teixeira. Esta revancha luce difícil, pero no imposible. Según los doctores, parece poco probable que el checo pueda volver al octágono este año. Si a eso le sumamos la veteranía de Teixeira y la dura prueba que enfrentará ante Jamal Hill en UFC 283, son muchas cosas que se tienen que alinear, pero no debemos de perder la esperanza. Con un poco de suerte, Teixeira contra Prochazka 2 podría suceder antes de que terminara este 2023. En peso medio hay un par de peleas que lucen interesantes. La más obvia de todas obviamente sería la revancha entre el ahora campeón Alex Pereira y el ex monarca Israel Adesanya. Sin embargo, como el mismo Pereira ha señalado, UFC correría el riesgo de apagar significativamente el fulgor de Adesanya si vuelve a salir derrotado. Ok, también sabemos que a la promotora no le molesta hacer eso en algunos casos, siempre y cuando signifique crear otra estrella. Pero como Poatan no habla inglés ni es una figura mediática, se ve un poco difícil que esto suceda. Otra alternativa sin duda interesante sería que Pereira tuviera su primera defensa ante Robert Whittaker, mientras Israel Adesanya se recupera mentalmente de la tercera derrota ante Pereira y atiende además las molestias físicas que dice venir acarreando. Seguro también habrá que quisiera ver a Khamzat Chimaev saltarse la fila y pelear por el título de las 185 libras ante Alex Pereira. A mí, en lo personal, me gustaría ver primero al checheno hacer algunos méritos en 185 libras. Después de todo, solo tiene un par de victorias en la división y fueron hace más de 2 años contra tipos que están fuera del top 15. Por último, siendo sinceros, y aunque no creo que suceda, a mí me encantaría ver a Paulo Costa enfrentando a Khamzat Chimaev en esta división antes de irse de UFC o renovar contrato o lo que sea que vaya a pasar con esta telenovela que sigue todavía en proceso. Ahora, si hablamos de la división welter, aquí sí tengo un par de alternativas para Khamzat Chimaev si es que todavía puede dar el peso. La número 1 y la más fácil de vender sería ante Colby Covington. ¿Qué mejor manera de definir al siguiente retador que enfrentando al contendiente número 2 contra el contendiente número 3 del ranking? Además, las conferencias de prensa y todo el hype alrededor de la pelea darían muchísimo de qué hablar. Por si fuera poco, dentro de la jaula tendríamos la oportunidad de ver quién logra imponer su estilo de lucha. Sin duda, otro de los esperados regresos de este año es el de Conor McGregor. Podremos cuestionar todo lo que queramos sobre su nivel actual, que si se ha metido esteroides para recuperarse y lo que ustedes gusten y manden, pero lo que nadie puede discutir es que el tipo vende más que nadie y eso es lo que más le importa a UFC. Por lo tanto, si ha de volver, tiene que ser en una pelea que resulte relevante, ante un nombre atractivo, pero también en un combate que tenga posibilidades de ganar. Para esto hay 2 grandes candidatos, Michael Chandler y Jorge Masvidal. Ambos peleadores venden, pese a que sus resultados recientes tengan más derrotas que victorias. El estilo explosivo de Chandler se presta para un combate espectacular y lleno de intercambios de pie. Si a eso le sumamos que no es un peleador grande ni muy alto, que no tiene mucho mentón y que Conor tiene mucha pegada, sin duda parecería la mejor opción para el irlandés. En cuanto a Jorge Masvidal, no habría ventaja en el tamaño, y pese a que ya fue noqueado, Gamebred tiene mucho más aguante y en teoría mejor cardio que Chandler. Esta pelea se podría extender y quizás eso no le convenga a McGregor. Pero sin duda, Jorge puede plantarse e intercambiar de pie con el irlandés y no habría lucha en este combate. Y eso sin mencionar lo que serían esas conferencias de prensa, a diferencia de Michael Chandler,
quien ha optado por hablarle bonito a Conor para tratar de convencerlo en regalarle esa millonaria noche de Red Panty. En peso ligero creo que hay una pelea que está en la mente de todos, y si no es así, debería estarlo. Dustin Poirier contra Justin Gaethje 2. Estos guerreros nos regalaron la pelea del 2018 y se han mantenido dentro de la élite de la división desde entonces. Los dos han evolucionado como peleadores, y si se enfrentaran, el ganador podría tener el camino claro hacia una última oportunidad titular. Pero sobre todo, nosotros podríamos disfrutar de una segunda batalla épica entre ellos. Y aunque inexplicablemente sigue sin suceder y cada vez le ponen más complicado el camino a Beneil Dariush, me encantaría verlo enfrentarse al actual campeón Islam Makhachev. No hay manera de cuestionar a Islam como monarca luego de pasarle tranquilamente por encima a Charles Oliveira, pero sería muy interesante verlo ante alguien cuyo grappling parece ser de élite y que además tiene buen striking. En las 145 libras, el nombre que ganó más popularidad este año fue sin duda el de Ilia Topuria. Aquí, más que pensar en un oponente, mi mayor deseo sería verlo pelear en España, y que UFC hiciera su primer evento en tierras ibéricas. Pero lógicamente, el matador necesitaría un oponente, y a mí me gustaría verlo ante Arnold Allen, o como él ha pedido, enfrentando a Brian Ortega. O por qué no, a Yair Rodríguez o Josh Emmett, dependiendo de qué suceda con Alexander Volkanovski en esta división. Ya sé lo que están pensando, pero no se desesperen. Hacia el final del video hablaré un poco más sobre Ilia Topuria y la pelea que estoy seguro que todos ustedes quieren ver. Cerrando con esta división, también sería interesante ver a Arnold Allen enfrentar la prueba máxima que existe en peso pluma antes de ganarse una pelea titular, que es sin duda Max Holloway. En peso gallo está más que claro cuál es la pelea más interesante de la división hoy por hoy y no incluye ni al campeón actual ni a ningún ex campeón. Se espera que Aljamain Sterling enfrente a Henry Cejudo en su regreso, pero no hay nada concreto. El propio Aljo ha mencionado a Sean O'Malley en estos días. Si las cosas se acomodan, sin duda lo más atractivo que podría ofrecer la división en este 2023 es una revancha entre Marlon Chito Vera y Sean O'Malley con el cinturón de peso gallo de por medio. Esta revancha se viene fraguando desde el mismo 2020 cuando Chito le quitó el invicto a O'Malley. La apuesta está a punto de salirle a Sean, quien siempre dijo que habría una revancha, pero que quería esperar unos años para que fuera mucho más grande y se diera en la cima de la división. Ese momento parece estar a un par de resultados de llegar y ojalá sea así. En cuanto a la división femenil de peso gallo, no parece haber contendientes claras, por lo que quizás podría ser un buen momento para que la campeona mosca Valentina Shevchenko regresara a la división y buscara ser doble campeona enfrentando a Amanda Nunes y por fin ganándole un combate ante la vista de los jueces y del mundo entero. En cuanto a su propia división, una revancha entre Valentina y Taila Santos sería interesante. Se ha hablado también varias veces de que Weili Zhang suba a peso mosca para retarla, pero creo que la China primero tiene un par de defensas que hacer en peso paja antes de pensar en cambiar de división. Finalmente, en esta misma división mosca femenil, me gustaría ver un duelo entre la francesa Manon Fiorot y la mexicana Alexa Grasso para definir a la próxima retadora al título. Ahora, en cuanto a peso mosca varonil, yo sé lo que todos ustedes están pensando. No hay ninguna otra pelea que sea más interesante que Brandon Moreno contra Davison Figueiredo. 5, 6, 7, las que sean necesarias hasta que alguien gane 4 peleas como en la Serie Mundial de Béisbol o en la serie final de la NBA, ¿no? No, para nada. La verdad es que estamos un poquito ya cansados de ver ese mismo combate en varias ocasiones. La división necesita un poquito de frescura, necesita nuevos duelos. La división se ha estancado un poco y la salida de Askar Askarov también cambia el panorama. El claro próximo contendiente al título tendría que ser el brasileño Alexandre Pantoja, sobre todo si es Brandon Moreno quien sale con el cinturón indiscutido en el próximo UFC 283. Pero incluso si Figueiredo retiene el título, la racha de 3 victorias de Pantoja ya amerita una primera oportunidad titular. Finalmente, en peso paja tenemos muchas posibles revanchas de las cuales elegir. La campeona Weili Zhang y las excampeonas Carla Esparza, Rose Namajunas y Jessica Andrade tienen todo un rompecabezas entre sí. Esparza le gana a Rose, pero pierde con Zhang. Zhang le gana a Carla y a Jessica, pero pierde con Rose. Rose le gana a Weili, pero pierde con Carla. Jessica dividió triunfos con Rose y perdió con Weili. Tenemos 4 nombres y podemos armar 2 peleas. ¿Cuáles te gustaría ver? Por último, llegamos a la parte soñadora de esta lista porque, bueno, estamos iniciando un año y se vale soñar, ¿no? Estas son 3 peleas que veo muy difícil que sucedan, al menos este año, pero que sin duda me encantaría ver. La primera es Ilia Topuria contra Paddy Pimblett. Este duelo luce improbable por un par de razones. La primera es la diferencia de peso, pues recordemos que Paddy compite en peso ligero y no hay manera que pueda bajar a pluma.
Ilia ya ha competido en peso ligero, pero estando tan cerca del top 5 de las 145 libras, no tendría mucho sentido para él subir. En segundo lugar, y más importante, considerando lo que hemos visto de ambos peleadores en el octágono de UFC, lo más lógico sería pensar que, pese a la diferencia de tamaño, Topuria noquearía a Pimblett, y no creo que UFC esté dispuesta a perder tan rápido la minita de oro que Paddy representa para ellos en Inglaterra, e incluso a nivel global. La segunda pelea que me gustaría ver, pero creo que no va a suceder, es Khamzat Chimaev contra Shavkat Rakhmonov. Aquí tenemos a dos peleadores que suelen decir que nadie quiere pelear con ellos, entonces, ¿por qué no enfrentarlos entre sí? Lamentablemente, no creo que UFC esté dispuesta a llevar a cabo este duelo de invictos, o al menos no por ahora, pues Khamzat se ha convertido en una figura mediática, para bien o para mal, mientras que Rakhmonov, pese a su invicto y lo dominante que se ha mostrado dentro del octágono, es un peleador que mucha gente no conoce. El riesgo sería demasiado para Khamzat y la barrera del idioma hace difícil que la promotora pueda explotar a Rakhmonov. Por último, la más ilógica de todas, que no sé si sea solo por morbo o por querer darle cierre a una situación, a mí me gustaría ver a Conor McGregor y a Nate Diaz enfrentarse por tercera vez, aunque fuera en la ridícula liga de reciente creación de Dana White de Power Slap League. Si llegaste hasta esta parte del video, no olvides dejar en los comentarios cuáles son las peleas que a ti te gustaría ver en este 2023. Esperemos que este sea un gran año lleno de combates espectaculares y memorables.